Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y como cada miércoles está con nosotros María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto. Por supuesto, Darío Celis. Rogelio, María Elena, buenas noches. Muy buenas noches. Acompáñenos, vamos a hablar de la problemática de la inflación. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, advirtió que el futuro de la economía nacional e internacional se encuentra sujeto a una elevada incertidumbre debido a que los altos niveles de inflación y las acciones de los bancos centrales para contrarrestar elevan el riesgo de una recesión. La consejera económica de la Casa Blanca, Cecilia Rose, señaló que aunque al gobierno de Estados Unidos le preocupa una potencial recesión, considera que las bases de la economía son sólidas para frenar ese riesgo. Thomas Barkin, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, aseguró que la FED ha dejado claro que se mantendrá firme en la reducción de la inflación, a pesar de que esto implique un aumento en el riesgo de una recesión. ¿Cuál es el comportamiento de la inflación y cuál es el efecto en el bolsillo? Vea lo que le preparamos. El pronóstico de Banco de México para los siguientes meses es que la inflación subyacente seguirá a la alza. La última encuesta del Banco Central a expertos en economía del sector privado incrementaron su estimación para el nivel inflacionario al cierre del 2022, otorgando un promedio de 6.81%. Por otra parte, el consenso de los analistas es que la economía de México crecerá 1.8% este año, una mejora de 8 puntos base con respecto al pronóstico de abril, cuando lo colocaron en 1.72%. De acuerdo a datos del INEGI, en mayo, la inflación en nuestro país alcanzó una tasa anualizada de 7.65%, afectada por el alza de los precios en los alimentos básicos, por lo que la inflación anual continúa por encima del objetivo de Banjico y su rango de variabilidad de 3% más menos 1%. La inflación general y subyacente se encuentra por arriba del límite superior de 4% del Banco de México desde marzo del 2021. Uno de los grandes desafíos que tiene no solamente México, sino las economías globales son los altos índices de inflación. Vamos a platicar de este tema esta noche con Guillermo Zamarripa. Él es director de la Fundación de Estudios Financieros, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Darío. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues parece que estamos en una encrucijada, Guillermo. El presidente López Obrador ha insistido y ha habido coincidencia también con muchos analistas en el sentido de que México pues está importando buena parte de la inflación. Vemos a una Reserva Federal incrementando como no veíamos el precio del dinero en los Estados Unidos, como tampoco veíamos una inflación desde hace más de 40 años allá en la Unión Americana. ¿Qué hacer como país para blindarnos? Tenemos un programa que busca combatir la carestía y la inflación, pero definitivamente no está surtiendo efecto. El tema está muy complejo. Sí es cierto que buena parte de la inflación viene de fuera, por los problemas de cadenas de suministro, por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, el argumento durante los primeros meses del año es este tema inflacionario a México y a muchos países le está viniendo del exterior. Pero, ¿qué ha pasado los últimos 2 o 3 meses que se ve ya en los números de inflación? Que el fenómeno se está generalizando. Ya tienes precios de servicios aumentando a un ritmo mayor y acercándose a los niveles de 6.5%. Tienes el componente subyacente y no subyacente. Uno es volátil, el otro es más estable, que es el que te mide para dónde va la inflación. Ya la diferencia entre estos dos es muy pequeña. Entonces yo creo que el problema mayor es que la inflación pasó de ser un tema meramente importado a que ya tenemos indicios de que está más generalizado el aumento de precios en México, y esto está pasando en otras economías. Esa fue la razón por la que el FED decidió cambiar de 0.50 a 0.75, porque vieron que ya se estaba yendo más allá de energéticos y de gasolina y de la parte de alimentos. Entonces, el reto yo creo que es bastante mayor. ¿Qué hacer con esto?
pues un combate decidido, y una de las herramientas es una política monetaria bastante más agresiva. Claro. En ese sentido, Guillermo, ¿tú consideras que el alza en tasas de interés de diferentes bancos centrales es suficiente para, pues, por lo menos anclar las expectativas de inflación? A ver, yo creo que es una de las herramientas más poderosas. Muchos de los bancos centrales alrededor del mundo han reaccionado de manera oportuna, otros se tardaron un poco más, pero ya reaccionaron, y México venía como que adelante, pero ya nos rebasaron. El problema, creo yo, está en los dos principales bancos centrales, que es la Fed y el Banco Central Europeo. La situación que tienes en esos dos países es que prácticamente la tasa de política monetaria era cero, ¿no? El costo del dinero era nulo. Entonces, en ese entorno, tú tienes que ir de una política que es muy expansionista a neutral y quizá restrictiva en un entorno de alta inflación. Entonces, si bien es cierto que el aumento de 0.75 no sucedía hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, también otra realidad es que estábamos en un escenario en que prácticamente el precio del dinero era cero y la tasa real que tenían era de 7% negativa, ¿no? Entonces, tenemos mucho camino por recorrer en la Fed y en el Banco Central Europeo, que yo veo su aumento de tasas todavía más complicado, porque ahí convergen muchos países con situaciones distintas. Entonces, el órgano de gobierno del Banco Central Europeo, además de ser un órgano técnico, es un órgano político, y eso complica las decisiones. Oye, Guillermo, pero no podemos aprender del pasado. Ya nos platicabas, en el año 2000, el primer año de sexenio de Vicente Fox, tuvimos una inflación por arriba del 10%. ¿Qué se puede aprender de entonces? ¿Qué se podría aplicar en la actualidad para que se amortigue un poco el efecto y que en el bolsillo de los mexicanos no nos pegue tanto? Lo que es muy interesante. El último episodio de alta inflación que fue mayor a 2 dígitos fue hace 22 años. Este episodio de alta inflación viene del repunte que tuvo a los 50, 60, en 95 la inflación, y luego fue bajando lentamente hasta ubicarse ligeramente por arriba en el 2000. Y después ya empezó la inflación a estar en 4, 5, 6, de repente subía 7 y demás. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Yo creo que tenemos una situación de inflación que está repuntando y que la tenemos que combatir desde 2 puntos de vista. La parte política monetaria tiene que ser restrictiva, la tasa tiene que llegar 9, 9,5, 10, no hay de otra, pero lo otro que tiene que hacer también el gobierno es aplicar una política fiscal austera y mantenerla todavía más controlada, para que tampoco el tema de inflación venga por la parte fiscal, que es algo de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Con los 2 programas de apoyo, el que hizo el presidente Trump y el que hizo el presidente Biden, producto de la pandemia, le inyectaron una cantidad de recursos a la economía, que es parte de lo que está generando este aumento en la inflación en ese país, un tema de exceso de recursos de las familias que empieza a empujar un fenómeno inflacionario. Entonces, yo creo que las 2 herramientas que se tienen son estas herramientas de política monetaria y política fiscal, porque también hay que reconocerlo, no estamos en un escenario como el que vivimos en los 80s y aún en los 90s de una muy alta inflación, que tú tenías que generar acuerdos y demás para bajarlas de niveles muy altos a niveles menores. Aquí lo que tenemos que hacer es que no se desborden las expectativas de inflación y mantenerlas controladas. Por ello, el Banco de México es crucial en todo este manejo de la crisis de la inflación. ¿Qué podría desbordar las expectativas de inflación en México? Una primera pregunta. Y una segunda pregunta. ¿Ves tú ya disparos de 100 puntos porcentuales en las próximas decisiones de política monetaria del Banco de México? Ya estamos estacionados en un hecho de 75 puntos base, pero hay analistas que dicen que todavía sigue siendo insuficiente. A ver, si quieres empezamos por esto último, a los 75 puntos básicos. Yo creo que el Banco de México
hizo un anuncio velado de que venía por 75 en esta próxima reunión. El 75 puntos básicos yo creo que tiene varios símbolos importantes en el manejo de la política monetaria. Primero, ya pondría la tasa en 7.75, que es prácticamente el nivel de inflación que tenemos. Entonces, después de tener varios meses de tasas reales negativas, con la tasa de política monetaria ya llegaríamos a cero. Número dos, tú estás replicando el aumento de la Fed. El problema que tienes es que México ha venido aumentando las tasas mucho y la Fed no. Entonces, el manejo del diferencial de tasas se vuelve muy importante. Irte ahorita con un punto cuando la Fed quizá en su próxima reunión también haga un aumento importante, igual y no quieres desgastar eso. El tercer y último punto es un tema dentro de la propia Junta de Gobierno del banco. Yo creo que se han estado dando acuerdos razonables y hacia el mercado hay un cierto sentido, no de unidad total, pero sí de una cierta cohesión dentro de la Junta de Gobierno del banco. Y yo creo que ir ahorita a forzar un 1%, como algunos analistas lo dicen, implicaría violentar esa cohesión. Entonces yo creo que por eso se van a ir al punto 75 y lo que vamos a ver es que quizás en el resto de las reuniones del año sigan subiendo para llegar realmente a una situación en que la tasa en México es de una política monetaria restrictiva, que ahorita aún al 7 o 7.75 todavía no es restrictiva. Por supuesto. Guillermo, ¿ya habríamos llegado al techo de la inflación o, como comenta Darío, podrían dispararse un poco más? Yo creo que todavía puede subir un poco más y en este entorno de manejo de la inflación, lo que ha hecho el gobierno, que fue muy criticado por muchos analistas de los muy ortodoxos de no subir tanto el precio de las gasolinas, ha ayudado a bajarle entre 1 y 2 puntos a la inflación y que no haya superado el 8. ¿Qué es lo que puede pasar? El tema de los alimentos se puede seguir descomponiendo mucho más y eso puede seguir generando presiones inflacionarias y en algunos sectores que se vea que hay presiones de demanda. Sí. Entonces yo creo que ahorita estamos en un momento bastante delicado para que las expectativas y la inflación se mantenga y no se nos vaya mucho más arriba. Pues Guillermo Zamarripa, director de la Fundación de Estudios Financieros, te apreciamos mucho que nos compartas tus puntos de vista sobre que sin duda es un gran tema, el de la inflación y cómo lo debe procesar el país. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por invitarme a participar. Buenas noches. Pues la economía mexicana enfrenta todavía el reto de poder anclar las expectativas de inflación. Todavía no hay un panorama pues muy claro de hacia dónde puede ir la economía, Darío, Marielena. Es difícil atribuirle o anclar esas expectativas únicamente a incrementos en la tasa de interés. Algo más se tendría que hacer. Así es, ojalá que se hagan políticas verdaderamente que amortigüen esta situación, porque se nos puede salir, el costo de la vida es cada vez más caro y también del sector empresarial y el desempleo puede desbordarse. Sí, sin duda alguna, una serie de ramificaciones fundamentales. Darío. Rogelio, buenas noches. Buenas noches. Marielena, gracias. Rogelio, muy buenas noches. Y gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, ADN 40, 11:45 de la noche.